¿Qué ha habido, gente? Bienvenidos a un nuevo video más. Muchas gracias por dejarme tu like. Como siempre te lo digo, suscribirte y compartirlo en todas tus redes sociales, grupos de programación. Siempre me ayudas demasiado, la comunidad sigue creciendo y aquí estamos con nuevo contenido para ti. En esta ocasión me toca platicar acerca de una nueva propuesta que tiene el equipo de React.js para que nosotros empecemos a implementar una nueva sintaxis dentro de nuestros componentes, y es que ahora los componentes van a aceptar promesas. Pero vamos a platicar qué significa esta nueva propuesta y por qué nos viene a ayudar demasiado con el código que escribimos actualmente. Ahora yo me encuentro en el repositorio de React.js de Request for Comments, que es básicamente un repositorio en donde hay propuestas para poder mandar próximamente en próximas actualizaciones de React.js. Y en este caso traemos una que se llama First Class Support for Promises, que lo que significa es básicamente que tus componentes van a ser capaces de soportar promesas sin la necesidad de meterlos dentro de un efecto, así tal cual, para los Server Components y para los Client Components, para ambos, pero funcionan o funcionarían de una manera distinta. Por ejemplo, dentro de los Server Components, si es que no has trabajado con Server Components, bueno, pues ahí sí te dejo por aquí la liga de la documentación para que veas cómo es que funcionan los Server Components, pero básicamente los Server Components son stateless, sin estado, entonces no pueden utilizar hooks. Es por eso que es complicado el hecho de estar teniendo código en el servidor y que estén utilizando estado. Entonces, para eso hay una manera diferente de hacerlo en ambas partes. Primero vamos a analizar un poquito el código de los componentes en el servidor, que es muy simple. Si se fijan, ahora nosotros tendremos la sintaxis, o vamos a tener la sintaxis de una función tradicional. No estamos hablando de componentes de clase, sino de un componente funcional completamente, el cual regresa algo. Pero si se fijan, tiene una nueva sintaxis que tal vez te sonará un poco extraña cuando estemos hablando de componentes, porque yo sé que cuando estamos trabajando en código de JavaScript normalmente escribimos funciones asíncronas, ya sea funciones tradicionales o ya sea funciones de flecha. En este caso tenemos un componente con una función tradicional al cual estamos agregando al principio async. Y pues rápidamente nosotros, como ya estamos trabajando o hemos trabajado con JavaScript, nos damos cuenta que debe de llevar una wait. Entonces esta función regresa una promesa. Pero oye, ¿cómo que regresa una promesa? Se supone que no debería regresar una promesa. Debería de regresar un componente. Bueno, eso es la magia de lo que va a ocurrir internamente si este Request for Comments se aprueba y se mergea al código de React.js y por supuesto se lanza en una próxima actualización. Lo que va a suceder es de que tú vas a ser capaz de esperar como si fuera código síncrono, que internamente es código asíncrono, porque si se fijan estamos utilizando async y await, pero aquí se leería o parecería en algún momento de que es código síncrono. Pero lo vamos a ver un poquito más claro dentro de los Client Components, que es prácticamente lo mismo, solamente que son componentes que se ejecutan en el lado del cliente, el lado del usuario. En pocas palabras, vamos a tener la capacidad de poder esperar llamadas a la API. Si se fijan, aquí tenemos database.post.get en caso de que queramos obtener el detalle de una nota y por ahí tengamos una utilería, ya sea una librería en específico para poder hacer las llamadas a la API. Pero anteriormente lo hacíamos con UseEffect, lo cual era para muchos sucio. De hecho, a mí no me gusta hacer ese tipo de llamadas a la API dentro de los efectos con UseEffect, porque te puedes dar cuenta que de pronto cometes un error, y muchos de los bugs que salen actualmente en los proyectos, no me dejarás mentir si estás trabajando con React.js, es que se duplican las llamadas, es que en modo desarrollo UseEffect se ejecuta 2 veces, por lo tanto son 2 llamadas a la API. En fin, existen un montón de errores, entonces aquí ya no sería necesario colocar UseEffect, por lo tanto sería código más limpio, más legible. Y el componente, ¿qué va a suceder? Según lo que viene en la documentación por aquí del Request for Comments, es que se va a suspender el componente. Es como si estuviese regresando una promesa tal cual, no va a regresar nada de esto. Sin embargo, cuando la promesa termine, es decir, cuando esta llamada a la API ya haya sido completada, es ahí en donde ahora sí va a regresar esto tal cual, y esto por supuesto que es código corto, código más legible, sin la necesidad de estar usando efectos, y al menos este componente se va a ejecutar del lado del servidor. Así sería la estructura, tal cual una función async y await. Ahora vámonos a cómo funcionaría del lado del cliente, del lado de donde normalmente tú escribes tus componentes si es que aún no estás familiarizado con el tema de Server Components. Dentro del client tendríamos un nuevo hook, el cual sería use,
que al final de cuentas no sería como tal un hook, sino una utilería para hacer referencia a que un componente tiene que regresar una promesa y después va a regresar el contenido. Es decir, use y después le pasamos la promesa dentro de esta llamada, dentro de esta utilería. Al final de cuentas esto se va a leer como un await seguido de la llamada. Esto nos va a permitir a nosotros escribir componentes tal cual como en el servidor y ser capaces de poder esperar múltiples llamadas a la API. A lo que comentan por aquí en el request for comments es de que tú puedes tener 5 o 6 llamadas a la API y esto te va a funcionar. Esto se vería de la siguiente manera. Un componente tal cual como lo conocemos, un componente con una función tradicional que es el mismo node, pero si te fijas, en lugar de ser una función asíncrona, utiliza use. Es algo completamente similar. Hay todo un debate el cual ellos decidieron implementar use en lugar de await. Esa es la diferencia principal contra los componentes que se ejecutan del lado del cliente. Entonces aquí no podríamos utilizar una función asíncrona. Pero a final de cuentas esto va a esperar y después va a regresar el contenido hasta que ese esté listo. De cierta manera eso se va a leer como si fuera asíncrono. Tú como un desarrollador que no has estado trabajando con esto o no has trabajado con esto porque es una propuesta completamente nueva y de hecho ni la podemos implementar, tú estarías leyendo código síncrono a simple vista, pero internamente está sucediendo mecanismos para que este componente espere antes de regresar contenido. Y si se fijan, a diferencia de los hooks normales o los hooks tradicionales, es de que existe una regla que todos ya conocemos, pero la repasamos si no la conoces, es de que básicamente los hooks no se deben de llamar de manera condicional, es decir, tú no puedes declarar un use state dentro de un if o un else porque es un antipatrón y por supuesto que te va a lanzar error. Pero aquí sí se puede, por lo cual nos permitiría hacer llamadas a la API de manera condicional en caso de que a lo mejor la nota traiga contenido adicional y tengamos que ir y pedirlo a una API. Eso es increíble. Si se fijan, use y después traemos las notas de ese autor en caso de que deba incluir el autor. Por ejemplo, que es básicamente lo que significa esta bandera. Al igual sé que hay un grupo de discusión y tú también puedes venir, por eso te dejo en la descripción de este video los comentarios para que puedas ir y aportar. Si de pronto tú no estás de acuerdo con algo, pues al igual puedes venir y dejar tu comentario o tu opinión, ya que esto todavía no está listo para ser fusionado con la rama principal o incluso abrir un pull request completamente oficial. Sin embargo, ya está en planes. Déjame en los comentarios qué opinas. En lo personal, yo creo que el uso de UseEffect para hacer llamadas a la API puede ser removido en un futuro gracias a esto y pues en muchas de las ocasiones muchos errores provienen de ahí. En lo personal siempre he estado arreglando llamadas a la API duplicadas porque vienen o están siendo llamadas de un UseEffect. Ahora, si estás utilizando una librería como React Query, esto se adaptaría a la perfección. Entonces yo creo que esta es una muy buena propuesta. En lo personal creo que me hubiese gustado que fuera async y await también dentro de los componentes en el cliente, pero yo sé que tienen sus motivos tal cual y lo explican aquí en la documentación de este request for comments. Pero sin más, nos vemos hasta un siguiente video. Espero que te haya gustado. No olvides dejarme tu like, como siempre te lo digo, suscribirte y compartirlo en todas tus redes sociales. Déjame en los comentarios y abramos un debate sano. Si te gustó el video, compártelo, envíaselo a un amigo y nos vemos en un siguiente video. Gracias.